Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Os damos la bienvenida a una nueva retransmisión en riguroso directo desde nuestra multiplataforma. Eso quiere decir que en este momento estamos retransmitiendo para todo el planeta desde Facebook, Twitter, Twitch, Bauer Live, Odyssey, YouTube y otras muchas más. Así que os recordamos que para no perderos nada de todo lo que se comparte aquí cada día, toda la información que se regala, podéis suscribiros a nuestros canales y seguirnos en las redes sociales de Mindalia. Bueno, bienvenidos a este nuevo directo que se titula Psicoanalogía de los alimentos, su parte emocional. Esta va a ser una entrevista que vamos a compartir con Diana López Iriarte. Ella es consultora macrobiótica, conferenciante y escritora. Es terapeuta transpersonal y también coach y ha creado un método integrativo denominado transformación integral que contempla las 5 dimensiones del ser humano. Bueno, pues con este interesantísimo tema de hoy vamos a arrancar esta tarde y vamos a darle, como no, la bienvenida a Diana. Hola, ¿cómo estás, Diana? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Pues muy contenta de estar aquí otra vez, ya deseando de compartir este tema con todos. Muy bien, Diana, pues gracias a ti por acompañarnos y traernos este súper tema de hoy que tanto nos va a informar y tanto nos va a favorecer, ¿no?, en nuestra alimentación. Muy bien, Diana, justo antes de arrancar, yo voy a recordar que a través del chat estamos activas también, ahí podrán dejarnos sus preguntas, todas las dudas que tengan respecto al tema y a nuestra charla, y ahí las estaré recogiendo para que dentro de unos minutitos podamos dar cabida aquí en directo a algunas de esas preguntas que tengan nuestros amigos. Ahora sí, Diana, vamos a arrancar en la charla, como no, hablando un poquito de la relación que guardan los alimentos con las emociones. Bueno, pues justamente es lo que me ha parecido a mí interesante, ¿no? Porque fíjate que muchas veces hoy día está muy de moda el tema de comer mejor, el fitness, nuevas dietas, que si la dieta paleo, hay muchísimas posibilidades de empezar a comer de una manera mental, de una manera porque esto es saludable, porque me he informado. Sin embargo, no tenemos que olvidarnos de que la alimentación es justamente lo primero que ocurre cuando un bebé nace y sale del útero de su madre. Tradicionalmente, cuando se hace bien, es ponerle al pecho y lo primero que hace es empezar a alimentarse por primera vez en su vida. Y a lo largo de toda nuestra infancia hay un componente con la alimentación a nivel subconsciente que tiene que ver con la protección, con el amor, con la pertenencia al grupo y también mucho con el placer, con el disfrute. Y fíjate que realmente lo que hacemos a lo largo de nuestra vida es comer productos del planeta Tierra, todos los que creemos que el ser humano es un ser multidimensional, espiritual, en una experiencia humana, en un planeta Tierra, ¿no? Pues lo que hacemos es que comemos alimentos, los digerimos el planeta Tierra y esto nos permite traer la consciencia para vivir una vida en un cuerpo físico. Y cuando la comida no es la adecuada, el proceso no funciona y no enraizamos. Entonces todo esto tiene que ver con los chakras, tiene una parte científica bueno, pues con los neuroreceptores, los péptidos, la serotonina, la melatonina, la dopamina. Hoy, en este ratito, no puedo hablar de todo ello. Vamos a hacer un pequeño resumen, pero sí, ¿no? Digamos que sí, que la alimentación en esencia nos baja a tierra, nos permite estar conscientes y sobre todo tiene una parte emocional del contacto con mamá, el calor, el disfrute, la protección y el sentirnos a salvo y seguros. Además de tener los azúcares que hacen falta o las proteínas para funcionar. Bueno, qué interesante, Diana, ¿no? Me llama mucho la atención esa parte subconsciente, ¿no?, de la alimentación, de la comida que mencionabas. ¿Podemos hablar un poquito más de esto y profundizar en esa parte subconsciente de los alimentos que muchas veces, pues no es algo conocido, ¿no?, para todo el mundo? Sí, es muy interesante. Fíjate que es muy interesante porque, bueno, hay varios puntos. Es un poco largo este punto, pero voy a tratar de resumirlo. Mira, nosotros tenemos una parte de la manera en la que comemos que viene de una manera
bueno, aprendida cultural por la familia. En unas familias se come ensalada cruda todos los días y en otras familias pues no se toma ensalada, en unas se toma alcohol o se come con refrescos azucarados, en otras a lo mejor se toman guisos de legumbre con mucha proteína, mucha grasa y de alguna manera heredamos las recetas, heredamos estos hábitos y durante todas nuestras vivencias desde muy niños hemos relacionado sin darnos cuenta algunos alimentos, algunos momentos de nuestra vida, incluso etapas de nuestra vida con situaciones vividas. Y esto se queda en la memoria del subconsciente. Por un lado tenemos esto. Por otro lado, parece ser que ahora están descubriendo que hay una memoria de las enzimas en el intestino, que desde macrobiótica se dice que el intestino es nuestro segundo cerebro y es ahí donde surge mucho el cerebro. Luego explicaré un poquito el tema de las vitaminas del grupo B que se sintetizan en el cerebro. Pero parece ser que hay una memoria de los alimentos que se han comido por tus ancestros. Así que se está demostrando que, por ejemplo, alimentos como la quinoa o cereales que no son de Europa, cuando los traemos aquí, generan más intolerancias, más problemas digestivos. Incluso pasa mucho con las frutas y algunas verduras, que carecemos de la enzima y de la memoria. Entonces hay personas que empiezan a cambiar su dieta así un poco a lo loco y pues de alguna manera se desequilibran porque la absorción de los nutrientes no es la misma. Y luego hay toda una parte del subconsciente de los alimentos que tiene que ver con que, fíjate, nosotros tenemos dos cerebros. Tenemos un cerebro que tiene una parte racional, que es la parte que aprendemos y con la que tomamos decisiones, pero luego hay una parte emocional. Y nosotros hemos perdido en esta cultura que estamos con pantallas programados para darle al racional desde niños en el colegio, nos llevan todo el rato a la mente a pensar. Las pantallas, los móviles, toda esta información va a esta zona frontal que es la parte racional, pero no nos dejan tanto sentir, conectar con el cuerpo, llevar una vida como más desde lo que necesita el cuerpo. Entonces, estamos hiperactivados de lo racional y muy desconectados de nuestro subconsciente. Y fíjate la diferencia de una persona conectada con sus instintos y sus impulsos a nivel de salud emocional, que es, por ejemplo, cuando tú ves un niño. Cuando vemos un niño cuando quiere dormir se duerme de pie casi, se duerme, cuando quiere jugar juega, cuando quiere comer pide comida y la puede pedir a gritos y siempre sabe lo que le apetece. Un niño te va a elegir el dulce cuando lo necesita y un niño que toma mucho dulce o mucha verdura pues no va a querer la tarta, a lo mejor solo va a querer los frutos secos. O sea, los niños al estar conectados con el cuerpo, que es donde está esa parte del subconsciente que tiene la sabiduría integrada, no se desequilibran tan fácilmente y están siempre con más energía vital y sus emociones salen, se expresan y están más sanos, son más ellos mismos. Luego empieza a entrar en la vida adulta la mente consciente y empieza a entrar una parte que nos dice que no podemos descansar porque estamos trabajando, que no podemos faltar al trabajo, que tenemos que levantarnos aunque no hayamos dormido. Ya empezamos a no escuchar al cuerpo y fíjate que todas emociones, todo ese cansancio, todas las emociones sin procesar que se procesan durante la noche. O sea, por la noche no solamente descansamos y el cuerpo se limpia y el hígado hace su limpieza, sino que procesamos y digerimos la vida a nivel emocional. Entonces, cuando no dormimos, no descansamos, no hacemos esta parte, el mundo emocional se va desestabilizando y empiezan a brotar emociones del inconsciente que pueden querer compensar una carencia, ¿vale? Una carencia de, por ejemplo, si yo no soy feliz en mi pareja, si yo no soy feliz en mi trabajo, si yo vivo rodeada de relaciones tóxicas que me hacen daño, todo este dolor se traduce en una emoción que va al inconsciente. Y entonces, ¿qué me pasa? Que esta emoción desde el inconsciente está pulsando ese niño interior con ese dolor a pedirme algo que mi inconsciente tenga asociado con un momento de placer. Y puede ser cosas crujientes para soltar la ira, puede ser cosas suaves y dulces, cremosas como el helado, pueden ser mogollón de azúcar y dulces,
depende un poco, ¿no? Y de aquí vienen muchas adicciones a los dulces, porque el dulce es el primer sabor de la leche materna que nos calmaba cuando llorábamos y que nos hacía sentir el amor, el calor de la madre. Entonces hay una parte inabarcable para explicar aquí de las emociones que tienen que ver con la parte subconsciente de nuestro mundo emocional, y todo empieza por querer vivir desde el mental. Y si nos vamos a la moda de aprender a comer cosas nuevas porque alguien dice que las semillas de chía o que los frutos secos son grasas buenas, ya la parte mental intentando, porque algo es bueno, meterlo en tu dieta, pero sin sentir el cuerpo, esto estoy viendo en consulta y lo llevo viendo 15 años ya, como las personas que más intentan mentalmente comer sano, que más se preocupan por aprender muchísimo, peor lo hacen, porque la mente consciente, si no está conectada con la parte subconsciente, no es capaz de sentir cómo le cae a tu cuerpo, y si no eres capaz de estar conectada emocionalmente con tu corazón y con tu estar feliz, normalmente cogen los productos sanos, los combinan de la peor manera y consiguen o un exceso de grasas por frutos secos, que también viene acompañado de una necesidad de soltar la rabia. Todo lo que es crujiente nos conecta con la rabia, que es los dientes, y nos conecta con un poquito de limpieza, ¿no? Si yo muerdo cuando estamos enfadados, ¿no? Morder a alguien, como hacen los animales. Bueno, pues muchas personas que comen frutos secos, y fíjate cómo funciona el ciclo. El fruto seco te descarga la rabia, pero el fruto seco es grasa. La grasa satura tu hígado y la emoción negativa del hígado es la rabia. Entonces entramos en un ciclo y en realidad estamos iracundos y rabiosos. O lo expresamos estropeando nuestras relaciones y generando culpa, lo cual causa otro problema emocional más, o si nos lo engullimos, pues vamos a tener piedras en la vesícula o al final hígado graso, o problemas con el colesterol, o obesidad. O sea que es que al final este tema inconsciente con la comida, cuando no se trabaja a nivel consciente, genera un problema de salud emocional que además es una pescadilla que se muerde la cola. ¿Cuál es el punto? El punto es descubrir cuáles son los alimentos saludables sin tener que aprender demasiados datos que vayan aquí, pero unir esto con un equilibrio emocional y mucho amor. Es decir, es más importante que un aprendizaje de cómo comer te enseñe a sentir y a determinar tus síntomas diarios, tu energía diaria, tus emociones, tus pensamientos, y equilibrarte en base a las emociones, que equilibrarte de manera mental comiendo un listado de cantidades y de productos. Porque es imposible que la parte mental, que controla un puñadito de datos, tenga la capacidad que tiene el inconsciente, que va a saber simplemente por el síntoma, por la emoción o por lo que te apetece, lo que tienes que comer. Entonces, cualquier sistema de querer aprender a comer mejor tiene que incluir un trabajo con la parte emocional, un autoconocimiento y mucha dosis de amor. Y no tanto, esto es muy bueno, esto es muy malo, esto prohibido. Esto no funciona, porque al final hacemos el mismo desequilibrio o peor, pero con otro tipo de productos. Así que fíjate todo el impacto del mundo emocional. Por eso había pensado contarte, si te parece interesante, un poco qué emociones en macrobiótica se asocian a cada órgano y qué alimento produce la emoción negativa. Porque en macrobiótica hay un estudio de la medicina tradicional china y también en el Ayurveda. En el Ayurveda es más con los sabores y con las texturas, pero todo junto hace mucho sentido. Entonces, ver un poco cómo una emoción negativa puede ir al riñón por un tipo de alimentos que lo saturan y cómo podríamos sacar la emoción positiva para que las personas tengan como ahí, como una tabla de por dónde empiezo, ¿no? Por dónde puedo hacerme yo un pequeño test y ver cómo está mi mundo emocional para saber si estoy comiendo equilibrado o no, o si mi inconsciente me está haciendo ir a los alimentos que peor me van, ¿no? Que es lo que suele ocurrir por este ciclo que digo, ¿no? De tengo rabia, quiero liberarla, voy al fruto seco o a cosas secas y saladas, y estas cosas secas y saladas sí descargan rabia al morder, pero por otro lado son alimentos que saturan el hígado, lo cual hace que la emoción negativa del hígado me vuelva, que es la rabia, ciclo que no termina.
Yo cada vez tengo más rabia y cada vez como más frutos secos y más cosas saladas y crujientes. Entonces, ¿cómo salgo de ahí, no? ¿Te parece interesante o tenías alguna otra pregunta? Bueno, justo Diana iba a indicarte que esto está generando mucha expectación, ¿no? Entre nuestros amigos en el chat, ¿no? Sorprendía muchísimo eso que tú decías, ese círculo vicioso, ¿no? Que a veces pues no conocemos y simplemente nuestro inconsciente, nuestra mente inconsciente es la que nos lleva. Vamos, si quieres, como dices, a zambullirnos en este tema, vamos a aprender esa relación de alimentos con órganos para que nos pueda facilitar también en nuestro día a día a identificar por qué elegimos unos alimentos u otros y cuáles son más beneficiosos para nosotros. Vale, muy bien. Pues mira, vamos a empezar, por ejemplo, con la primera emoción que tiene que ver con el primer y segundo chakra, que es el miedo, y tiene que ver con el riñón y las glándulas suprarrenales. Las glándulas todo esto tiene un sentido con que cada chakra se asocia a una glándula, esta glándula se asocia a una hormona y esta hormona se asocia a una acción en el mundo. De manera que cuando yo estoy viviendo un momento de la realidad, ¿vale? Vamos a suponer que pasa algo como pues yo que sé, una guerra o una crisis o un virus, estas cosas que pasan, ¿no? Aquí en la Matrix. Entonces, pasa algo. El hipotálamo interpreta la realidad en base a una historia que yo me cuento. Esa historia puede ser normal, neutra, positiva o muy negativa, muy terrorífica. Y en base a la historia que yo me cuento con el hipotálamo, este va a generar una serie de reacciones en cadena de las hormonas que necesito. Por ejemplo, pues si hay peligro, adrenalina, ¿vale? Entonces, con este estudio, la medicina tradicional china y el Tao y la macrobiótica descubrieron que estas glándulas suprarrenales que se encargan de la adrenalina, de afrontar cuando hay un miedo, un peligro, para salvarte la vida. Vale, pues el riñón, cuando está destonificado, produce miedo. ¿Qué alimentos destonifican el riñón? Pues los azúcares, los dulces, el alcohol, pero también, por ejemplo, comer demasiadas frutas y cosas frías de la nevera. Cosas con muchísimo azúcar hacen que tus riñones, en vez de tener confianza en la vida y presencia, se conviertan en alguien con miedo, que vive en estrés y con duda. Incluso la emoción peor de este estado de riñón súper débil es la ansiedad. Vamos ahora, por ejemplo, ¿cómo lo tonificaríamos? Pues, por ejemplo, con sopas, pescado y minerales de buena calidad. Luego tenemos, por ejemplo, la emoción del riñón, pasamos al hígado y después del miedo, yo primero me asusto y huyo del animal. Pero si veo que la huida no da resultado, que el peligro sigue ahí, lo siguiente es cabrearme para luchar con el animal. Entonces, cuando el riñón está muy saturado, le pasa la bola al hígado y entramos en ira, rabia, ¿vale? Este es la segunda momento vital cuando una situación de estrés, de peligro y de dolor emocional que genera miedo no se resuelve, entro en rabia e ira, ¿vale? Y aquí es el hígado. ¿Qué alimentos van peor para el hígado? Vale, pues para el hígado va muy mal lo mismo el alcohol, pero sobre todo las grasas, los huevos, los fritos, el exceso de grasas. Y fíjate que ahora en las nuevas dietas hay una moda de desayunar aguacate y de tomar un montón de pues frutos secos, que son muy buenos, pero la cuestión es qué cantidad, ¿vale? Entonces una dieta con mucha grasa, colesterol, si además añadimos alcohol, mucho aceite, frutos secos, podría saturar el hígado de esta emoción de la rabia en vez de liberarlo de ella. Y también, por ejemplo, las frutas, cuando se toman demasiadas frutas, 5 piezas de fruta al día más verdura, es muchísima fructosa. Y la fructosa obliga al hígado a transformarla en glucosa y a trabajar mucho. Entonces hay que tener ojo con lo que es el equilibrio. No es que un alimento sea malo y otro bueno, sino el conjunto del equilibrio, ¿vale? ¿Qué alimento ayudaría a mi hígado a limpiar este exceso de grasa? Aparte de equilibrarme, para yo soltar mi rabia. Pues, por ejemplo, la manzana, los frutos del bosque, los pepinos, las verduras al vapor, ¿vale? Después de esta situación de rabia contenida, nos vamos a la tristeza, a sentirnos solos, aislados, y hay un egoísmo sanador. Es decir, yo cuando veo que el entorno me cabrea, me aíslo dentro de mí, porque la ira te consume.
Entonces entra la energía del corazón que se asocia a la tristeza, la soledad, la desconexión, no me siento amado, no me siento integrado con mi entorno y ahí empiezo, o bien me vuelvo narcisista, solo miro por mí y me aíslo cada vez más, o bien me vuelvo un mendigo de amor. Aquí es donde ya me convierto en un felpudo, me pisa todo el mundo porque necesito de fuera el amor que yo no siento dentro. Y aquí los alimentos son igual, las grasas, las semillas, y lo que va muy mal para la energía del corazón es, por ejemplo, el exceso de huevos, de carnes, de producto animal, pero también si yo tomo demasiado sabor amargo, café, chocolate que enfrían. Tiene que haber un equilibrio en el corazón entre lo que refresca y lo que aporta calor para que yo esté en el punto intermedio de pasión y amor sin pasarme y sin quedarme corto. Entonces, por ejemplo, pues esta sería la emoción del corazón y los alimentos que van bien para este elemento, por ejemplo, serían los cereales integrales, el maíz, la quinoa y un poquito de ensaladas. Por ejemplo, el pepino, el calabacín, las alcachofas van muy bien para esta energía del corazón. Y podríamos decir que un poquito de bueno, un poquito de chocolate a veces te levanta el ánimo, pero un exceso es como que te levanta el ánimo, pero luego vuelves a caer y entrarías en un ciclo vicioso de chocolate y azúcar. Luego la siguiente emoción sería el exceso de obsesión, de preocupación, cuando el estómago, el bazo y el páncreas están mal. Entonces, aquí todas las dietas que abusan de productos extremos, por ejemplo, mucho crudo y mucha carne junto, la típico menú que mandan en fitness, ensalada cruda con filete, hace polvo el estómago, porque requieren dos digestiones totalmente distintas. Y tampoco se soluciona con una dieta disociada, porque faltan los alimentos centrados, que serían cereales, legumbres y verduras redondas, que equilibrarían nuestro estómago. Y aquí la emoción es la preocupación. Cuando funciona bien, la emoción positiva es la empatía y la conexión con el otro. Entras en relación de dar y recibir. Entras en una especie de relación equilibrada con los demás. Y cuando tenemos la emoción negativa, cuando tenemos, por ejemplo, el pulmón en muy destonificado, que ahora veremos qué emoción produce esto, sería la tristeza profunda, la desconexión conmigo mismo. Y aquí vemos muchísimas personas que al estar solas con ellas mismas se hunden, entran en depresión y hay dos maneras de afrontarlo, la forma yin y la forma yang. La forma yang es hincharse a trabajar, no parar de autoexigirse y no tener tiempo de pensar ni de sentir. Es la parte más yang, más racional. Y luego están los que claramente entran dentro, se deprimen, se meten en la cama y agarran una depresión. Esta es la desconexión con la alegría interior, con tu realización y viene por todo este ciclo, el miedo de la situación tóxica, la rabia de no resolverla, la desconexión con los demás, la falta de amor, la falta de comprensión y de unión con el entorno, relaciones malas que terminan en un aislamiento y un vacío interior, una incapacidad de encontrar un motivo para estar feliz. Y esta emoción de estar solo, aislado, de no tener ganas de vivir, genera mucho más miedo porque te debilitas. Y vamos así. Entonces, vamos a hacer un resumen de cómo tonificaríamos para entrar en el ciclo positivo, que sería confianza en la vida, creatividad y flexibilidad para afrontar los cambios que haya que hacer, luego conexión con los demás y alegría de vivir, luego una interacción en las relaciones entre la compasión y la autoestima, entre lo que me doy a mí y lo que doy a los demás, que esto sea equilibrado y estos son las relaciones. Esto que me deje tiempo para estar en conexión conmigo, con mi alma, con mi interior, con lo que yo quiero, con lo que yo siento. Y esto vuelve a generar confianza de estar en el sitio correcto, en lugar de miedo que genera frustración, que genera tristeza, que genera soledad, que genera aislamiento, que genera más miedo. ¿Vale? Son dos ciclos negativos o positivos en función. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, algas
y minerales de buena calidad para el riñón, una buena sal, en la cantidad adecuada. Un exceso de sal va tan mal como una carencia de minerales. Luego tenemos, por ejemplo, manzanas y verduras verdes para el hígado. Luego tenemos para la energía del corazón alcachofas, algo de fruta, algunas semillas, algunos aceites de buena calidad en la proporción adecuada. Luego para el estómago, bazo, páncreas, cereales integrales y verduras redondas. Y luego, si seguimos bajando, para el pulmón tenemos, por ejemplo, el jengibre, el arroz integral, los rabanitos, que van muy bien, y las verduras de raíz. Y con esto cerramos el ciclo de emociones positivas con un pequeño toque de un alimento. Esto también se puede trabajar con texturas, con sabores, que nos ayudan a liberar emociones. Cuando todo esto está en equilibrio, pues fluyen las emociones, expresamos en cada momento la emoción que tenemos y no hay esta desconexión con el mundo emocional que produce apetencia por determinados alimentos para compensar carencias emocionales en nuestros órganos. No sé si he cubierto las expectativas o hay por ahí preguntas o me quieres comentar algo. Pues sí, Diana, ya tenemos por aquí las primeras preguntas de la tarde. Vamos a pasar a ellas en un minuto. Pero antes, bueno, aparte de esta charla, ¿no?, que has venido a presentarnos, yo creo que se ha entendido perfectamente y las dudas que tengan nuestros amigos nos las van a ir indicando ahora en el chat. Vamos a hablar de un programa que has desarrollado y que vienes a presentar también en el día de hoy aquí. Cuéntame un poquito sobre él. Sí, bueno, pues como tengo una escuela online con un montón de cursos, uno de ellos es un máster en alimentación macrobiótica que enseña todo esto en profundidad, que es el curso más largo, pero muchas personas que llegan lo que quieren es salir de este bucle, empezar a comer sano, empezar a tener claridad mental, tener la fortaleza para cambiar estas situaciones emocionales que en la vida nos llevan para abajo a todos los niveles, porque una situación emocional tóxica te hace comer mal, te hace sentir cada vez peor y entramos en este bucle, ¿no? Entonces, he creado un programa que abarca todas estas esferas a la vez, por lo cual el cambio es inevitable, porque tiene un poquito de alimentación, la necesaria para dar ese salto energético, tiene un trabajo con la autoestima y el autoamor, que es muy importante, la identidad, desde qué yo estoy creando, desde qué emociones me manejo, y tiene una parte energética que organiza los chakras, que rescata todo este inconsciente, que es lo que traemos, que es lo que nos está haciendo ir para un lado o para otro, tanto a nivel de vida como a nivel emocional, porque muchas veces tenemos una relación tóxica porque nuestro inconsciente nos está pidiendo sanar una relación tóxica que tuvo mi madre, que tuvo mi abuela y que es una relación tóxica de todo mi transgeneracional. Y muchas veces incluso las mujeres estamos enfrentándonos al eterno problema femenino de encontrar tu lugar en el mundo y ser libre como mujer. Esto lo digo así porque es cierto, entrar en la codependencia, el no poder soltar relaciones tóxicas, que nos pasa mucho a mujeres y a hombres, y tiene mucho que ver con una parte subconsciente heredada y aprendida que genera mucho miedo a romper. Entonces, este programa trabaja todo esto a la vez. Trabaja el inconsciente, la alimentación, la autoestima y la parte energética de los chakras. Entonces, en 3 meses, haciéndolo de esta manera, que es como una sinergia, funciona todo a la vez y la persona hace un salto cuántico a todos los niveles. Entonces, he creado un programa que es como, digamos que un diamante con lo mejor de todos mis programas, pero junto, para los que realmente necesitan algo que sea inmediato, rápido y, bueno, pues me interesa lo que estás contando, cómo empiezo a trabajar con todas esas esferas a la vez sin meterme en algo que dure 3 años, ¿no? Que sea algo así como muy puntual, muy rápido y con resultados. Y este es el programa Reinicio que, bueno, pues luego diré, bueno, entrando en mi web lo pueden ver, les va a saltar también una masterclass gratuita donde explico mucho más a fondo todo esto, donde explico también cómo calcular cuál es tu energía, porque nosotros tenemos un número de energía key en macrobiótica según el año que nacemos, que es nuestro kit de base. Y esta energía va a marcar qué órgano va a ser nuestro punto débil
qué órgano va a ser nuestro punto fuerte, qué emociones nos van a afectar más negativamente y también qué alimentos sacan el peor potencial y el mejor potencial de nosotros. Entonces, este número de energía aquí también lo explico en esta masterclass y en esta masterclass pues también van a conocer mucho más a fondo en qué consiste este programa Reinicia o Reinicio para que puedan ver si es lo que están buscando. La cuestión es, si llevas tiempo tratando de hacer un cambio y hay una parte de ti que aún está atrapada, en la que no consigues resultados, esto es como un pop, esto es como las Pringles. Cuando hay pop, ya no hay stop, porque es un movimiento multidimensional que produce un cambio. Es como cuando un electrón está en una órbita, le metes un chute de energía y salta a la siguiente. Pues este programa es igual. Es un chute de energía a todos los niveles, a nivel mental, a nivel inconsciente y a nivel físico y energético, con las meditaciones regresivas, que te hace saltar a otra órbita. Y bueno, pues me ha parecido interesante contarlo porque me llegan muchos emails, ¿no? Quiero trabajar con tu método, ¿por dónde empiezo? ¿Qué curso cojo? Tengo 30 cursos en la escuela, ¿no? Pues digo, bueno, pues empieza por aquí, que es como lo que te va a hacer el pop. Y luego ya tú, si quieres seguir aprendiendo, porque tengo muchos alumnos terapeutas también, pues ahí ya luego cada uno puede seguir por donde quiera. Pero lo importante es encontrar tu lugar en el mundo, hacer pop y salir de donde sea que estás atascado, a nivel energético, a nivel mental y a todos los niveles. Gracias, Diana. Bueno, ahí queda esa información, ese programa de reinicio para todo aquel que le esté resonando y que quiera también pues formar parte de ello. Diana, tengo que decirte que tengo muchas preguntas. De repente aquí se nos ha activado, había como 5 o 6, ahora tenemos creo que más de 20, así que vamos a ir rápido, vamos a tratar de ser dinámicas para que pueda dar cabida a todo el mundo. La primera, bueno, la primera son 3 personas en una que nos hablan del pan, Diana. Vamos a contestar dudas sobre el pan. En concreto, Lupita, desde los Estados Unidos de América, nos preguntaba por qué los adolescentes tienden a darse atracones de pan y azúcares. También Ángela Díaz nos preguntaba qué cantidad de pan sería recomendable consumir sin que te perjudique. Y Alba Preciado nos comentaba cuando se consume mucho pan, ¿qué significa? Vale, mira, hay muchos niveles para abordar el pan, ¿vale? El pan nuestro de cada día tiene que ver con el padre, con la energía del padre. Entonces habría que ver primero cómo está el padre de esos adolescentes, si es un padre ausente. Por un lado, ahí tenemos parte subconsciente. Padre ausente, necesito pan. Segundo punto, el pan es un hidrato de carbono de asimilación lenta. Los adolescentes necesitan mucha energía porque están en el momento fuego, están en el momento hormona, están en el momento entrar al mundo. Y en todas las dietas que se consumen hoy día hay una carencia brutal de cereal integral en grano. No encuentras arroz integral, mijo, quinoa, cebada, centeno. En otras dietas, por ejemplo, americanas, que se toman los frijoles con las tortillas de maíz o el cuscús con garbanzos o en Europa las lentejas con arroz, aquí hay un equilibrio de cereal y legumbre que produce estabilidad. Pero en nuestra cultura está muy de moda una verdura y un pescado o una... Entonces, ¿qué pasa? Que tienen una carencia de hidratos de carbono. Si no desayunamos una porción de hidrato de carbono y comemos y cenamos, hay una carencia. Y fijaos cuál es el problema con el pan. El pan, ¿vosotros habéis hecho alguna vez con harina de pequeños en el cole este pegamento con agua? Que se hacía como un engrudo con harina y agua y hacías pegamento, ¿no? Bueno, pues esto es lo que pasa cuando el pan llega al intestino. Entonces, esta harina, este pan, se queda pegado al intestino e impide que en el colon se sinteticen las vitaminas del grupo B. Y la carencia de vitaminas del grupo B produce depresión, produce estrés, produce bajones y tristeza. Entonces, ¿qué pasa? Que como hay una carencia de vitaminas del grupo B, el cuerpo pide cereal. Y la única manera que hoy día tiene un adolescente de comer cereal es el pan. ¿Cuál es la manera? ¿Qué cantidad de pan es adecuada? Ninguna. Ahora, si a ti te hace feliz una tostada, pues cómetela de vez en cuando. Tampoco soy de privarte y vivir en la privación, porque esto genera ansiedad y culpa. Pero sí que es cierto que si tú introduces, por ejemplo, el porridge de avena, que se toma por el norte de Europa en invierno como desayuno, son copos de avena,
en el desayuno. Luego introduces una porción de arroz integral como guarnición de lo que comas en tu comida. Y a la noche introduces otra porción de cereal, ¿vale? Ahí entra un equilibrio de vitaminas del grupo B y de hidratos y baja la necesidad de pan. Entonces, es que en realidad es que necesitamos cereal. Y cuanta más carencia hay de vitaminas del grupo B, más pan pide el cuerpo. Y como al comer pan cada vez hay más carencia, pues cada vez pide más pan. Entonces es un bucle, ¿vale? Entonces, ¿cómo salimos? Dale cereal integral, dale arroz integral, dale quinoa, si estás en los países que se consume la quinoa, o maíz, intenta que sea de la mejor calidad de hidratos de carbono. Aquí solamente hidratos de carbono tomamos patata y algo de pasta blanca, pero la manera más equilibrada y más saludable para poder asimilar las vitaminas del grupo B y sintetizar el triptófano, la serotonina, son los cereales integrales que antiguamente se tomaban en toda la cultura mediterránea, en Egipto, el trigo. Pero ¿qué pasó? Que empezaron a llegar la era industrial y empezamos a transformar los cereales en harina, simplemente porque se conserva mejor la harina. Un cereal, como se te moje, sale una planta y lo pierdes, pero la harina dura años. Entonces, por un tema de conservación, nos hemos quedado con la parte menos saludable del cereal. Y esto está generando ansiedad, carencia de vitaminas, depresión, problemas neuronales, de todo tipo. Así estamos de locos en el mundo actual y de deprimidos. Y tenemos mucho más que nuestras antepasadas. Gracias, Diana, interesantísimo, interesantísimo y gracias por esa respuesta. Muy bien, vamos a continuar con una pregunta que me parece también muy curiosa. Liliana Herbol, en la plataforma de YouTube desde Chicago, nos dice: ¿cuál es el alimento que te hace más daño en general emocionalmente? Es que para cada persona hay uno. Pero si tuviera que elegir, tampoco es que elegiría un alimento, porque no le puedo llamar alimento emocionalmente. Sería el alcohol y el azúcar, porque te hace subir a una empatía falsa, pero luego te cierra a la soledad más absoluta. Y además este tipo de productos generan muy malas relaciones en la familia. Entonces, esto de que todos los días vino es una mentira. El vino es, bueno, es una celebración y es algo para de vez en cuando, pero yo diría que desestructura muchísimo tanto el potencial de autoestima de la persona como su vida emocional. El alcohol, el azúcar, alimento, pues lo más parecido sería hincharse a fruta, tomar demasiada fruta todos los días, porque el hígado, al asimilar la fructosa, genera unas sustancias parecidas a cuando digiere el alcohol. Pero vamos, tampoco es que las frutas sean tan malas, ¿eh? Todo depende de la dieta al completo, del equilibrio. Por eso es tan importante entender cómo equilibrar una dieta para que no haya un exceso de grasa o de fruta o de verdura o de hidratos de carbono o un exceso de proteína que nos haría estar tensos, de mal humor. Entonces, bueno, cada alimento tiene su talón de Aquiles. En exceso, hay que entender que lo importante es saber cuándo hay un exceso y para qué persona, según tu número de ki, algo es un exceso, porque no es lo mismo una persona de una energía metal comiendo un exceso de proteínas que una persona de energía madera con el mismo exceso. A cada persona le va a afectar de una manera o de otra. Bueno, se entiende perfectamente, Diana, gracias. Vamos ahora con la pregunta de Nuri Piedad, que nos dice: ¿qué opina de las dietas vegetarianas y veganas? Bueno, si se hacen bien, si se hacen con amor, si se hacen sin carencias, sin rigidez excesiva, me parecen que están muy bien, porque de hecho el tema ecológico con el planeta va más de la mano de un mundo más vegano y vegetariano que de un mundo carnívoro, porque no es productivo producir animales para alimentarnos de ellos a un nivel no solo climático, sino ambiental y de contaminación. Entonces, me parecen extraordinarias. El problema es si se hacen de manera mental y si se hacen sin el conocimiento. Muchas veces están llenas de
normas, prohibiciones, cosas que no son ciertas y una combinación de alimentos totalmente desequilibrada. Tiene que haber un equilibrio entre lo crudo y lo cocinado, lo crujiente y lo blandito, entre lo salado y lo dulce, entre las proteínas y los hidratos de carbono. Entonces, cuando se hace un cambio tan radical, hay que aprender y hay que, sobre todo, hacerlo con mucho amor para escuchar al cuerpo. Porque cuando no se escucha al cuerpo, entramos en estos bucles de desequilibrio y al final comer de una manera mental nos lleva a la enfermedad. Hay 3 tipos de personas: las que creen que da igual lo que coman y se inflan a todo lo que les genera enfermedades y no hay manera de que entiendan que la enfermedad se la ha generado ese desequilibrio; los que saben que esto es así pero lo hacen de manera mental; y luego el tercer nivel de consciencia, que es la persona que sabe pero que además ha llegado al punto de conciencia y de autoconocimiento para escuchar su cuerpo y hacer un equilibrio. Esto es lo ideal. Y esto requiere, pues, mucho amor, no hacerlo de manera mental. La mente maneja un puñado de datos, el inconsciente maneja todos nuestros procesos, es el que sabe. Por eso se representa siempre la mente como un iceberg. La montañita es lo que sabemos y todo el inconsciente es nuestro cuerpo físico. Pues cuando tú estás en equilibrio, si te hace falta cereal, el cuerpo te lo va a pedir. Y si te hace falta proteína, es lo que más te va a apetecer cocinar. Lo interesante es llegar a este punto. Gracias, Diana. Bueno, hasta aquí esa ronda de preguntas porque estamos a casi 2 minutitos nada más de cerrar el directo. Vamos a indicar todas las preguntas que se quedaban ahí en el tintero a nuestros amigos si nos la quieren dejar también en comentarios y luego posteriormente pues seguro que Diana puede estar ahí también echando un vistazo y Sí, dando también un poquito, ampliando esa información. Diana, ¿dónde te encontramos? Lo más importante, ¿dónde te podemos seguir ampliando información contigo? Tus redes sociales, tu web, que nos la mencionabas previamente, pero no nos la mencionaste como tal, sino hiciste solo la mención hacia ella para poder llegar hasta también ese programa, ¿no?, de reinicio y esa masterclass gratuita que ofreces. bueno, es muy fácil encontrarme en YouTube. Tenéis muchas recetas y más explicaciones de estos elementos, cómo calcular el número de Ki. Es Diana López Iriarte. Y la web, tengo 2, Diana López Iriarte y Escuela Diana López Iriarte. O sea que encontrarme, me van a encontrar porque lo he puesto muy fácil. En Instagram también tengo el mismo nombre. Entonces vosotros escribís Diana López Iriarte y me podéis encontrar en Instagram, en YouTube y mi web. Y ahí tenéis todo. Tenéis la masterclass gratuita, tenéis el programa Reinicio y tenéis un montón de vídeos con recetas. Perfecto, Diana. Yo voy a indicar que si nos están viendo en la plataforma de YouTube, tanto si nos ven aquí en directo en este momento como si nos ven en diferido, ahí también en la cajita de descripción aparecen tus redes sociales. Sí, a un solo clic pueden llegar hasta ti y pueden seguir ampliando esa información contigo. Diana, gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en Mindalia. Un placer, como siempre, volver a disfrutar de ti. Y bueno, ahí te paso la palabra en esta última ocasión para que puedas despedirte y por si quieres compartirnos alguna conclusión final. Pues que se quieran mucho y que coman con amor, y muchísimas gracias a ti y a todo el equipo de Mindalia y a todos los que han estado ahí, y yo entraré a responder las preguntas en cuanto te disponga de un ratito para que las dejen ahí debajo del vídeo de YouTube y yo podré entrar ahí a responder. Muy bien, pues ha sido un verdadero placer poderte acompañar, poder seguir aprendiendo de ti como en cada ocasión. Y ahora sí, nos vamos a despedir. Yo recuerdo, como siempre, que este directo se va a quedar grabado, como decíamos, en Mindalia Televisión Plus, ahí en la plataforma de YouTube. Lo podéis revisualizar, lo podéis compartir con alguien a quien le pueda ser de ayuda y necesite saber un poquito más sobre las emociones y la alimentación. Y bueno, como siempre, como decimos, los comentarios también están ahí al alcance de vuestra mano y vuestros me gusta, si os ha servido, son muy importantes para nosotros. Ya sabéis que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro y que con muy poquito podéis ayudarnos a llegar a muchísimas más personas y a que cada día podamos contar aquí con especialistas tan buenos y tan profesionales como lo ha sido hoy Diana López Iriarte. Nos despedimos y en nada estamos de vuelta en una nueva emisión aquí en Mindalia Televisión.